Estamos con el exministro de Turismo y hoy congresista Roberto Sánchez. Muchísimas gracias por estar en Conéctate con Mayra, congresista. Buenas tardes, estimada Mayra, y gracias por la posibilidad de dirigirnos al país. Muchísimas gracias. Hay mucho por ver, mucho todavía por descubrir. Y hay muchas interrogantes. Pero a mí me gustaría tener un poco más de claridad y escucharlo de usted mismo. ¿Qué pasó el día 7 de diciembre? Lo he entrevistado anteriormente, no habíamos tocado este tema, pero creo que es importante porque todo está saliendo a la luz y es importante las manifestaciones de ustedes. Ciertamente han habido cerca de 16 personas que han dado declaraciones a la Fiscalía en el marco de la investigación preliminar sobre lo acontecido el 7 de diciembre. Exministros, periodistas, algunas personalidades, más de 16 declaraciones. En todas ellas, solo una, el exministro Huerta, dice él en un momento de mucha confusión, le pareció oír que al final, luego que concluyó el mensaje, el entonces presidente Pedro Castillo, entra el ministro Salas, se retira, luego entro yo, me acerco a cada uno de ellos saludando y él dice que ha escuchado que yo dije, al parecer, por el país, cuando lo que yo dije fue en tono de pregunta enfática, ¿qué pasó? Él, sin embargo, me ha pedido disculpas públicas, ha corregido. En la medida que se encontraba, refiere muy consternado, totalmente confuso, dice casi desmayándose. Otra declaración de la periodista dice que a la hora que entró la periodista y estaba allí el ministro Huerta, lo vio blanco, siendo él una persona morena, ¿no? Yo refiero a eso porque es la única aseveración con la cual se ha iniciado un proceso que me tiene a mí de coautor presunto, de rebelión. Lo que sí tenemos muy claro, congresista, es que sí existieron coautores en este delito, sí hubo. Y lo tenemos con más precisión de la ex premier Betsy Chávez y del asesor Aníbal Torres, ¿no? Las declaraciones que ha brindado el ex ministro Willy Huerta son mucho más coherentes porque va de acuerdo a las declaraciones de la periodista. Usted, ya se ha mencionado, no se encontraba, ¿no?, dentro de el despacho presidencial en el momento del mensaje de la nación. ¿Cuánto tiempo usted estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo permaneció en el Palacio de Gobierno después de este mensaje? Mire, yo he entrado alrededor de 11:15 más o menos, ¿no? Y he estado casi 30 minutos en la sala con el entonces asesor Luis Mendieta, trabajando los documentos que íbamos a llevar para las 3 de la tarde, donde se iba a debatir en el Pleno del Congreso la tercera moción de vacancia. Formalmente acreditados un grupo de ministros, el canciller Landa, ministro de Justicia Chero, ministro de Trabajo Salas, el asesor Mendieta, así como los abogados Manchego Palomino, Benji Espinosa, reunidos, evaluando, viendo, preparándonos el día anterior para eso. En ese momento el ministro Salas me llama, hemos ido a una sala, dejamos nuestros celulares y entramos a la sala Quiñones, desde donde, a nuestra sorpresa, hemos visto el anuncio en televisión allí. Casi al terminar el anuncio, el ministro entra a una sala, ¿no?, porque en las salas se entra de manera con las huellas digitales. Exacto. No tenemos acceso nosotros a varias salas contiguas. Él entra, yo no me percato. La cosa es que cuando termina el mensaje, yo entro, ya no estaba el ministro, ya se había ido. Entonces, mire, habré estado allí ¿No en estaba ese ya momento. el ministro Willy Huerta? No, sí, él todavía se mantenía, y ahí se mantenía la ex premier Betsy Chávez, el asesor Torres, el ministro Bobbio y el ministro Huerta, ¿no? Entonces yo entro, 1 o 2 minutos, mudos, callados, como un cementerio, un silencio sepulcral. Me retiro, ¿no? Recojo mi celular, porque en la sala de Canes uno deja su celular. Recojo mi celular y ya en salida
me encuentro con el asesor Mendieta, donde hemos hecho una catarsis de cólera, de fastidio, porque trabajamos tanto para una defensa democrática y es más, en la investigación yo invoqué de que los videos fueran incorporados y nunca fueron incorporados. Si no fuera por el video filtrado, no se hubiera sabido que lo que yo he dicho es verdad. Que ¿Eso lo conllevó a usted a permanecer 1 hora aproximadamente dentro del Palacio de Gobierno, que es lo que se ha mencionado? No, en realidad yo he estado entre 11 y 15, que es mi registro de salida, y 40 y tantos minutos después, ¿no?, que es mi salida, porque yo renuncio apenas tengo posibilidad de estar fuera del Palacio, ¿no? Pero allí fácil puedo haber estado hablando con el ministro, con el ex asesor Mendieta, y él ha dicho lo mismo, ¿no? Ha dicho lo mismo. El tema es que he renunciado. El tema es que yo no estuve en ninguna reunión previa desde la mañana. ¿Había tranquilidad por parte del ex ministro Bobbio? Mire, allí había en esos 2 minutos que puedo haber estado en la sala presidencial luego de el anuncio, no, ahí había confusión, silencio, no sé, pero era ya un ambiente, yo digo, de cementerio, ¿no? El ex ministro Willy Huerta menciona que después del mensaje de la Nación llega el ex ministro Bobbio con documentos para hacer firmar prácticamente al expresidente Pedro Castillo. ¿Usted estuvo en ese momento? No. ¿Presenció eso? Como han dicho todos los que han declarado y también la señorita periodista, yo no estuve allí. Yo estuve al final unos minutos y me retiro. Los videos que han sido filtrados denota en qué momento entro yo con el ministro Salas. Y así como hay una foto de ingreso, también hay una foto de salida. Entonces, esa aseveración es notable. Yo no estuve en ninguna reunión previa al día, ni en ninguna reunión durante el momento, ¿no? Y yo creo que allí se nota claramente las participaciones que tienen que esclarecerse. Ahora, a mí me parece, la verdad, muy extraño, muy raro, porque a usted lo incluyen en estas investigaciones, ¿no?, por delito de rebelión y otros, solo por las palabras del ex ministro Willy Huerta, ¿no?, que dentro de su confusión, como él mismo lo ha mencionado y de cierta manera se ha retractado, que usted dijo por el país. Entonces, por esa palabra que usted supuestamente mencionó, que luego se ha retractado, es que usted está dentro de esta investigación y la presencia que tenía el ex ministro Bobbio al momento del mensaje de la Nación no sirve como para poder investigarlo a él también, que no está considerado de cierta manera. Miren, hay tantas declaraciones, he podido revisar todas ellas, ¿no? Y yo estoy preocupado por el extremo de mis supuestas participación, ¿no? Es más, Mayra, la Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país para mí y la Corte Suprema se ha pronunciado y refiere que una supuesta opinión bajo ningún contexto significa una imputación, un indicio, ni mucho menos alguna actividad que refiera que yo he tenido conocimiento de los hechos ni antes ni durante. En ese sentido, se ha desestimado esa medida. Dando solamente ese impedimento de salida a la ex premier Betsy Chávez. Así es, y esto se va a tocar en el pleno del día miércoles. En el pleno del día miércoles, ¿no le preocupa a usted que tenemos un Congreso donde hay más intereses políticos que ver la justicia o ver el lado democrático en realidad? Es una preocupación en la medida que algunos colegas congresistas ya han expresado opinión. Todavía ni empieza la sesión del día miércoles y ya han dicho su opinión condenatoria, ¿no? Entonces yo creo que es momento de evaluar objetivamente, de dejar las pasiones, ¿no es cierto?, a un lado y de obrar de manera justa con el debido proceso, la presunción de inocencia y sobre todo que contra mí, en el informe de la subcomisión aprobada por la Comisión Permanente a opinión de la Corte Suprema, no hay absolutamente nada que me implique. Yo voy con esa confianza el día miércoles a la sesión del Pleno, tengo mis abogados que están defendiéndome, el doctor Walter Gutiérrez, el doctor Domingo García Belaunde,
que pese a ser discrepantes en posturas políticas, ellos, luego de nuestra conversación, como corresponde, creen en mi inocencia, creen en la claridad de mis argumentos, y yo voy con esa frente en alto, con claridad también, para decir mi verdad el día miércoles en el Pleno, y gracias a ti, Mayra, informar también eso a la comunidad, al país, en momentos tan críticos que vive la patria. Congresista, también salió un reportaje, ¿no?, en alguno de los programas dominicales donde los indican a usted de ser quien daba la información al expresidente Pedro Castillo de los movimientos en el Congreso, de los votos, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y dentro de alguno de tantas versiones que se ha dado, el expresidente Pedro Castillo menciona que o deja entrever que da este golpe de Estado porque sí tenía los votos, de cierta manera responsabilizándolo a usted de ser supuestamente quien le daba toda esa información. Sí, una semana antes, no el 7, ni la sesión del Congreso del 7, porque en la sesión del Congreso del 7 de diciembre yo no he estado ni un segundo en el Pleno del Congreso. Eso quiero aclararlo de manera inobjetable. Yo no he estado de manera presencial en el Pleno del día 7, cuando se le ha destituido al expresidente Pedro Castillo. Una cámara, se supone que son cámaras de seguridad en el recinto del hemiciclo, ¿no? Me ha filmado, se ha acercado violentamente, digo yo, a mi celular, viendo el WhatsApp, ¿no? Viendo el WhatsApp, porque... entrando de cierta manera a su privacidad. Así es, ¿no? Y bueno, y supuestamente, ¿qué dice que hacía? Que le informaba al presidente sobre los actos que acontecían en el Congreso. Pregunta, todos los actos de los plenos del Congreso son públicos, las votaciones son públicas, todos pueden ver quién participa, quién no participa, el orden de oradores, y si como congresista, aún así, podía haber tenido en ese extremo una comunicación, ¿dónde está ese delito? En lo absoluto, no había nada irregular, pero el día 7 de diciembre yo no estuve, como se dejó entrever en ese programa. Y ese reportaje que hicieron no fue del día 7 de diciembre, del día donde supuestamente por la tarde se iba a llevar la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Congresista, ¿usted sabía de este nexo o de esta alianza que había del congresista fujimorista Yontay con el entorno del expresidente Pedro Castillo? No tenía conocimiento porque como ministro de Comercio Exterior y Turismo, básicamente mi labor ha estado centrado en esos temas y sus implicancias políticas del sector, ¿no? Pero en materia de articulación con las bancadas del Congreso, no era mi función. Yo iba a los plenos cuando la disponibilidad también del horario me permitía, porque yo he pedido allí licencia sin goce de haber a toda mi actividad parlamentaria todo el tiempo que he sido ministro. Por lo tanto, yo no me he reunido jamás con ningún congresista. ¿Y tampoco tenía esa información? No, yo no he visto, no formaba parte yo de ninguna de esas coordinaciones con ninguna bancada, ¿no? ¿Usted en estos momentos se siente traicionado por el expresidente Pedro Castillo por el hecho de que, si vemos todo lo que está saliendo, sí hubo o sí se había planeado dar este golpe de Estado y no, como usted menciona, por las declaraciones no lo consideraron para darle este tipo de intención que tenían en ese momento? ¿Se siente traicionado? Mire, uno espera reciprocidad, ¿no? Tú das confianza y te dan confianza. Entonces la reciprocidad del trabajo obligaba a que a los ministros, que éramos la defensa democrática, el discurso del consenso, del diálogo, de la tregua, teníamos que haber tenido conocimiento mínimamente. Y ninguno de este equipo fue consultado bajo ningún concepto. ¿Usted cree que ninguno? Ninguno, ¿no? Porque... ¿Cree que el exministro de Defensa, Bobbio, no sabía? Yo hablo del ministro Salas, Chero, Landa, ¿no? El asesor Mendieta, los abogados y yo, que era el grupo que teníamos la tarea formalmente acreditada para la defensa política de la tercera moción de vacancia. Por lo tanto, ese equipo no teníamos conocimiento en absoluto. Entonces, cuando ocurre una acción
tan extrema, ¿no? Porque el anuncio de cerrar el Congreso, de obstruir las instituciones jurisdiccionales, intento de golpe de Estado aún fallido, un anuncio en estado de excepción, evidentemente lesiona toda nuestra actitud y nuestra vocación, que siempre fue el diálogo y la metodología democrática. Claro, más cuando tenían pactado ya hasta su discurso que iban a tener dentro del Pleno, ¿no? En el Congreso. Entonces, una decisión así, una acción así, es dura, porque nos dejó en shock. No estuvo, no supimos, y en medio de esa confusión no quedaba más nada que solo la renuncia irrevocable, porque tengo 30, 40 años de fragor democrático y no podía, bajo ningún concepto, ¿no es cierto?, hoy en pleno siglo XXI, los intentos de cierre del Congreso de esta manera tan notable en la infracción constitucional es imposible, no son viables, no era la situación bajo ningún concepto, porque en la Constitución sí se refiere a una metodología, y era cuando el Congreso se cierra 2 veces por denegatoria de la confianza, pero eso no ocurrió. Por lo tanto, claro que nos lesiona, sobre todo también cuando yo creo que este es el momento de asumir responsabilidades, ¿no? El que está dedicado a política tiene que decir, yo fui por esto, por aquello y por lo otro. Las decisiones políticas son inteligentes, supuestamente, ¿no? Entonces se tenía que haber tenido pensado, y todo el país congresista estamos consternados, porque ¿cómo va a dar un golpe de Estado cuando supuestamente no había ni siquiera coordinación con ninguna entidad de las fuerzas, ya sea de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que por donde se viera, esto era inconstitucional, o sea, esto era algo ilegal totalmente, era un delito. Es por eso que no había forma, y hasta ahora uno siente esa, vamos a decir, no se congració, no ha sido a la altura de la confianza con la cual hemos construido y elaborado, ¿no? Después de todos los reportajes presentados, ¿usted cree que la ex premier Betsy Chávez y el asesor Aníbal Torres sí sabían de esto? Mire, ellos conmigo no han hablado en absoluto, ni antes ni durante la situación. Yo creo que exhorto a que uno tiene que asumir la consecuencia de sus decisiones, ¿no? O sea, no es, si yo he sido, ¿por qué no voy a decir que yo he sido? Tengo que dar la cara, ¿no? Sobre todo porque la ciudadanía y el Perú necesita un esclarecimiento profundo de esos hechos. Y porque queremos un esclarecimiento profundo, yo sigo invocando al Ministerio Público a que todos sean investigados, todas las personas al menos que estuvieron dentro del mensaje de la nación, y más cuando van saliendo pruebas, van saliendo testimonios y van saliendo un montón de situaciones. Y me refiero por el actual ministro de Defensa, Chávez Cresta. ¿Qué hacía el ministro actual, Chávez Cresta, en el momento del mensaje de la nación en la oficina del ex ministro, hoy en día, Bobbio? ¿Qué hacía? ¿Alguien puede responder o alguien puede iniciar las investigaciones? Porque no podemos tener hoy en día un ministro de Defensa que en su momento, justo el día 7 de diciembre, que supuestamente se estaba dando este golpe de Estado, estaba en la oficina del ex ministro de Defensa. Yo, que soy una periodista muy mal pensada, puedo pensar de todo. Sí, es preocupante, eso está en el dominio público, ya esos hechos que yo creo que tienen que investigarse. Pues mire, imagínate, de 19 ministros, yo he renunciado irrevocablemente a través de mi tweet, cuando tuve a la mano el celular, creo que en el lugar de los 19, en el 9, 10, ¿no? Todos los otros también entonces son presuntos conspiradores, porque no renunciaron. Hay 9 luego que yo renuncio. Por ejemplo, es más, el exministro Willy Huerta menciona que ni siquiera tiene tweet, entonces no se filtró tampoco de manera inmediata por este medio, ¿no? Y además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se expresa rechazando el hecho 2 horas después. Entonces yo que estoy, creo que en 40, 42 minutos... O sea, yo sí puedo ser investigado, acusado de coautor del delito de rebelión, conspiración, ¿no? Quieren desaforarme al Congreso y todo lo demás.
y ellos que son los que tienen la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y ahora salen con una chistosada, porque para mí esto es una burla totalmente muy grande, que el día 6, ¿no?, y el día 7 de diciembre no había sistema en el Ministerio de Defensa para ver el registro, ¿no?, de quién entraba y quién salía. No había internet, no había sistema. Esto es algo ilógico, congresista, es algo ilógico. ¿A qué niño de 2, 3 años quieren mentir y cómo el Ministerio Público no inicia las investigaciones necesarias? No olvidemos que hoy en día el señor Chávez Cresta es el ministro de Defensa, quien estaba sentado en ese momento en la oficina del ex ministro Bobbio, era el que hoy en día es el ministro de Defensa. Pero ¿quién fue primero ministro de Defensa? Fue el premier Otárola, que llegó a ese cargo ministerial. Así es, por un entredicho, por un rumor que el propio ministro Huerta ha, diríamos, replanteado en su confusión. Claro. Yo estoy en curso de una acusación constitucional de desaforo y suspensión en el Congreso, con una carpeta todavía fiscal allí acusándome por este hecho. La Corte Suprema dice que no corresponde y sin embargo vemos que hay otro conjunto de actuaciones que están pasando realmente por agua tibia o no se les quiere ver. El Perú necesita un esclarecimiento total de los hechos y yo exhorto a que sus responsables, sus autores, asuman responsabilidad de sus acciones. Eso es lo que aguardamos. No quieren ver o no lo pueden ver, no les conviene verlo, porque todo está clarísimo, todo está muy claro y esto se tiene que llegar al final porque no podemos, el Perú necesita respuestas, congresista, de lo que pasó el 7 de diciembre. El Perú necesita respeto. Y creo que las personas que estuvieron al frente necesitan hablar. Hay varias versiones, ¿no?, por parte de la periodista que ciertamente llegan a la misma versión que da el ex ministro del Interior, Willy Huerta. Ahora, no solamente es eso, sino que es quién estaba atrás de todo esto, congresista. Le menciono porque no tiene quizá mucha relevancia, pero sí tiene mucho que decir el comandante general Raúl Alfaro, que da una versión, ¿no?, dentro de las manifestaciones muy distinta a la que da el señor Willy Huerta. Entonces, si no hay algo que relacione, acá ya hay algo que no está bien, que no está cierto. Y lo menciono porque el exministro del Interior, Willy Huerta, menciona que después de haberle pasado, ¿no?, el teléfono al expresidente Pedro Castillo para que hable con el señor comandante Alfaro, ¿no?, le devuelve a través de un decán el teléfono al señor Willy Huerta. Sin embargo, el señor Alfaro menciona que le pasó directamente al exministro y el exministro le mencionó y le dijo después hablamos. Entonces ahí ya no hay una versión que a nosotros nos dé transparencia. ¿Y por qué lo menciono, lo traigo a colación en este momento? Porque este señor Alfaro ha sido intervenido a horas de la madrugada, de la mañana, en su oficina por presuntamente ser parte de una organización criminal. Entonces, ¿a qué persona se le está escuchando y a qué persona no se le está escuchando? O sea, ¿quién está atrás de todo esto y qué investigaciones se están tomando para seguir el curso de este hecho? Sí, eso es preocupante porque yo creo que debe de respetarse con objetividad, con imparcialidad y una investigación profunda, seria. Es por eso que me extraña, y lo he rechazado en su momento, las declaraciones del señor fiscal Marco Guamán, porque salió muy alegremente en un medio de comunicación nacional a decir que Roberto Sánchez estaba no habido. O sea, ustedes se imaginan, o sea, que salga un fiscal a decir que estoy no habido y yo estaba desarrollando todas mis labores en el Congreso. ¿Eso es justo? No es justo. Yo he invocado corrección inmediata. Le entró por acá y le salió por acá al señor fiscal. Esa actuación es una actuación objetiva. Así que yo llamo a que este proceso que se me sigue, por un entredicho, por un dicho, sea objetivo y claro. Y voy con esa serenidad, pero contundencia, al Congreso de la República el día miércoles en el Pleno, a fin también de que con objetividad y no solo con la brizna
política pueda ser evaluado y tomar una decisión responsable y no dejar un precedente que sería muy negativo para el Congreso de la República y para la propia democracia. Pero yo quiero, bueno, iniciar con esto porque creo que todo el país opina lo mismo y todo el país está con el gran rechazo al Congreso, al gobierno de la señora Dina Boluarte, de la presidenta, pero el Congreso tiene solo el 6% de aprobación. ¿Qué mal o qué tanto hicieron los congresistas para llevarse este gran rechazo? ¿Fueron las compras exageradas? ¿Fueron estas compras, estos lujos en medio de tanta crisis? ¿Fueron la indiferencia que tienen en tantas necesidades que tiene el país? ¿Qué fue lo que hizo el Congreso? ¿O fueron estas supuestas, presuntas organizaciones llamadas Los Niños que también mancharon al Congreso y se ganaron esta gran desaprobación? La crisis política y de representación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, no es de los últimos 8, 10 meses o un año, ¿no? En realidad, todo este periodo, yo diría 5 años, 6 años, ya con 6, 7 presidentes, con elecciones excepcionales, complementarias para el Congreso, revelan una crisis, en realidad, del sistema político peruano, ¿no? Esa crisis son por temas de fondo, ¿no? La regulación de la cuestión de confianza y la incapacidad moral permanente. O sea, hay necesidad de dialogar objetivamente porque no podemos continuar así. Entonces, el fortalecimiento, el equilibrio de poderes, el fortalecimiento del sistema de justicia, un acercamiento, una interlocución con la gente, no de espaldas a la gente. Hoy, con la emergencia, se nota cómo la población está muy molesta con el gobierno, con el Ejecutivo, con el Legislativo, nos increpan en la calle, en las reuniones, y tienen razón. Por ejemplo, en el caso del Guaycoloro, desde el 2017 y 2018, hay una disponibilidad de presupuesto desde el 2017 de 350 millones de soles para el reencauzamiento integral de todo el Guaycoloro. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? De intervención, nada. Eso es la verdad. Hoy hay 50.000 pobladores en toda la margen de Nievería, Cajamarquilla, Huachipa, que no tiene un solo puente peatonal. Entonces, hoy hemos estado todos estos días con la población, con la gente, son del distrito Lurigancho, Chosica. Sin embargo, hay esa molestia y tienen razón. Lo único que se ha intervenido en el Guaycoloro es por pedido de la población, que lograron arrebatarle luego de una movilización 5 millones de soles al año 2018 y hicieron como se dice, descolmatación del río, y es por eso que esta ocasión no ha habido desborde en el Guaycoloro, que si no hubiera sido por esa acción comunitaria, hoy sería gravísimo. Estamos gestionando ahí con todo, entendiendo, con postura autocrítica también, trabajando con la gente, porque se necesita puentes peatonales. Un tramo de 8 kilómetros, 50.000 personas que intercambian en los dos márgenes y no tienen cómo pasar, es una cosa imperdonable. Vamos a, bueno, entrando un poquito a lo que está pasando en nuestro país, lo que está dejando o lo que ha dejado el ciclón Yaku y el fenómeno del Niño y todos estos desastres, vamos a entrar un poquito, que también me interesa tocarlo, congresista, con usted. Esto nos ha dejado 117 puentes destruidos, nos ha dejado 8.347 damnificados, nos está dejando 174 kilómetros destruidos, viviendas destruidas, 1.406 viviendas destruidas y un montón de cultivos de hectárea perdido totalmente. Ahora, ¿dónde está reconstrucción por cambio? ¿O es destrucción sin cambio? ¿Qué nombre le ponemos? Porque ¿dónde estuvo el trabajo de prevención? Porque un fenómeno natural no se puede evitar, pero sí se puede prevenir con un buen trabajo de obras, con un buen trabajo con tanto presupuesto que se tenía. Se tenía más de 25.000 millones, congresista. ¿Dónde están estos 25.000 millones ahora en este momento debajo del agua, arrasados por esta furia de la naturaleza? Se dice que se ha llegado a gastar el 80%, ¿no? Que es 21.000 millones. ¿En qué se gastó? ¿En qué? Se gastó en las camisas, se gastó en estas compras que se han hecho, en tantas cosas
más de 103.000 soles en sofás, en sillas, en tonterías, perdóname la palabra, congresista, en tonterías, mientras las personas han perdido casi todo. ¿Qué es lo que pasó con reconstrucción con cambio o destrucción sin cambio? Las crisis políticas nos pasan una factura grande, y es una factura de ineficiencia del Estado, ¿no? Estos 18 meses de enfrentamiento político atroz nos pasa factura, y hoy, con mayor razón, con el Yaku o esta emergencia ambiental, la afectación sobre el crecimiento, sobre el PBI, va a ser notable este año. No solamente eso, los agricultores, los comerciantes, el transporte, la propia economía familiar. Es por eso que creo que necesitamos, con profunda autocrítica, dejar también las aristas al lado para una cruzada de producción, una cruzada de diálogo que permita también en medio de la crisis y la convulsión, ¿no? Que no significa bajo ningún concepto no mirar la afectación crítica que tienen nuestros hermanos quechos, aymaras, las comunidades del sur afectadas en el grado extremo en sus derechos humanos, sino hoy necesitamos sí parar, solucionar la crisis ambiental por los efectos en la economía familiar. Todo se está desmoronando, no solamente son las quebradas activas, sino es la época que ha vacado a la clase política, al Estado, a las instituciones que hemos demostrado que no hemos dado la talla, ¿no? Habrá momento para esa factura, pero hoy hay que hacer un alto importante para poder contrarrestar con medidas efectivas. No solamente se trata de cambiarle el nombre a Reconstrucción con Cambios. Claro, el nombre que pretenden ponerle es sobre construcción, si no me equivoco, nacional. Una autoridad nacional. Ahora, este gobierno, el Ejecutivo, para usted, ¿está en la capacidad de hacerle frente a esta crisis que tenemos en estos momentos por estos fenómenos naturales? La legitimidad que ha perdido el gobierno es también atroz. El 75% de la población quiere cambio de gobierno, ¿no? Creo que esa crisis acompasada por un legislativo también que no llega ni a un dígito, o sea, no son cosas irracionales, no tiene que ver nada con los individuos, hombres o mujeres, son las instituciones las que están en crisis, es la época. En esos momentos, en vano, tratamos de culpabilizarnos o hacer vendetas políticas. Hoy se tiene que ser sensato porque el interés de la vida digna de la gente es el fin supremo, ¿no? Hoy no basta con cambiarle de ropa a Reconstrucción con Cambios, sino a una vocación de descentralizar con la vigía comunitaria, con el trabajo de todas las organizaciones de la sociedad civil. La Contraloría tiene ahí un rol muy importante y que hoy también se ve desbordada por una corrupción que no empezaba hace un año, 20 años, que viene lacerando esta otra epidemia, las instituciones del Perú. Allí no hay forma de tapar el sol con un dedo, todo hemos fallado. Total. Necesitamos realmente vocación de diálogo, basta de criminalizarnos, de estar haciendo cacerías de brujas y pongamos el interés mayor y que el sistema de justicia, los derechos humanos, los organismos internacionales nos ayuden a identificar quienes han cometido delitos de lesa humanidad y quienes hoy han roto el Estado de Derecho y quienes están infringiendo hoy una sana democracia que necesitamos restablecer. Y ya lo mencionaron, congresista. Amnistía Internacional dio un informe donde señala el abuso, el exceso y los crímenes prácticamente que se han cometido en estas últimas protestas. También Derechos Humanos ha pedido un informe a la presidenta Dina Boluarte de 60 días que esperemos esté a la altura de la realidad, de la verdad y de lo que pasó realmente con tantas vidas que se perdieron. Estamos en una crisis social, política, económica. El país cada día está mal, está peor y está así por esta clase política que tenemos, congresista, con todo respeto, en el Ejecutivo y en el Legislativo y el Poder Judicial
que no da mucha tranquilidad a los peruanos con tantas injusticias que vemos. La necesidad de un nuevo gran pacto social entre todos los peruanos no es un solo dicho, es una verdad histórica. ¿Cuál es la salida para todo esto? Mire, no se va a dar de un día a otro, no es de un día a otro, pero la vida, el derecho a la protesta pacífica, las demandas sociales, económicas y políticas tienen que ser dialogadas en un clima de respeto mutuo. No podemos ponernos de espaldas. La sensatez es el único camino posible para reconstruir e iniciar una etapa que nos permita sentar bases democráticas. Sin equilibrio de poderes no vamos a poder avanzar, pero no podemos decir también que todo está como un dogma. Perfecto, no se toca para nada la Constitución y todo está correcto y la economía es justa y se mantiene como está. No, necesitamos repensar un nuevo país. Yo apuesto por un proceso constituyente con paz social, sin discriminación, sensato, maduro, ¿no? En el sentido de la vocación democrática. La violencia tiene que ser desechada, venga de donde venga. Y si no somos capaces, los actores políticos, de hacer ese emprendimiento, acudamos a un tercero independiente, y es la comunidad internacional, porque no podemos seguir como estamos. Yo soy un hombre demócrata, apuesto al sistema interamericano de derechos humanos de verdad, con justicia. Eso necesita nuestro país. Para culminar esta entrevista, ¿qué espera usted del día miércoles, congresista? Espero que la verdad prime, que el debido proceso se reafirme, que no sea el entredicho o solo el prisma de una lectura politizada, partidaria. Muchos desencuentros podemos tener entre la izquierda, el centro y la derecha, pero es el momento en que la verdad tiene que primar. Y hay una opinión inobjetable de la Corte Suprema, que por un entredicho no corresponde, bajo ningún concepto, que se me acuse de coautor de rebelión y del delito de conspiración. Yo invoco a la objetividad y que las personas que tienen responsabilidad en esos hechos den la cara, asuman también con convicción política sus decisiones. Eso espero el día miércoles e invoco a toda la ciudadanía a estar, como decimos, vigilantes del buen proceder del control parlamentario y el sistema de justicia. Si no pasa eso el día miércoles, congresista, ¿está preparado para...? Claro que sí, yo estoy seguro que hay medidas del propio sistema de justicia, del propio sistema de derechos que nos dará la razón. Entonces yo estoy tranquilo, ¿no? Porque estoy convencido en primer lugar de mi actuación, y lo he dicho, y menos mal que aparecieron más videos que reafirman lo que yo dije. Entonces por eso he invocado que se incorpore a este proceso todos los videos, porque ahí está cuando entro, a qué hora salgo, con quién, porque sin esas pruebas no se puede tomar decisiones ligeras, ¿no? Voy tranquilo, con la mente en alto y seguro de mi proceder, ¿no? E invoco a todas las fuerzas parlamentarias a que también hagan ese ejercicio. Bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.